Muy bien, vamos a entrar en la palabra. He titulado este mensaje Justos, ¿justos? Con una pregunta, con una afirmación y después una pregunta, ¿verdad? ¿Realmente entendemos si somos justos o entendemos la justicia de Dios? Y mire, la justicia de Dios es un tema central de nuestra fe. La justicia de Dios y el ser justificados por el Señor es un tema doctrinal central de todo cristiano y de todo creyente. Entonces es algo que debemos de tener muy presente en nuestras vidas, pero creo yo que muy poco abordado. Yo creo que tal vez no profundizamos lo suficientemente en ello, o no entendemos con mucha profundidad o detalle la justificación de Dios en nuestras vidas, y tenemos que entenderlo, ¿verdad? Tanto así que es un poco explorado, tan poco explorado es que yo creo que hay muy pocas canciones de la justicia de Dios. No sé si se acuerda de alguna canción que hable de la justicia de Dios, o de que Dios hace justicia, o Dios es justo, ¿verdad? Que casi no recordamos, ¿no? A menos yo en toda la semana estaba, ¿cuál para ministrar con esa al final, ¿verdad? Pero pues no me acordaba de ni una. Entonces dije, pues Castillo el Rey Cancún va a tener que escribir una canción que hable de la justicia de Dios. Amén. Y ya cuando saquemos nuestro disco, pues ahí va a salir esa canción también, la de la justicia de Dios. Pero se da cuenta que es poco explorado el tema, aunque es un tema central de la fe. No se habla mucho de la justicia de Dios, ¿verdad? Es más, Jesús lo puso como una prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de las necesidades básicas, les serán añadidas. Entonces el Señor Jesucristo nos habla de que así como buscamos su reino, busquemos también su justicia. Entonces la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Cómo sé si yo soy justo? ¿Verdad? Por eso he titulado ese mensaje con signo de pregunta: ¿justos? ¿Será que realmente seremos justos? ¿Entendemos la justicia? Y bueno, este tema surgió porque en estas semanas hemos estado leyendo Romanos, ¿verdad? Ya terminamos Romanos, de hecho, y Romanos es una carta gloriosa acerca de la justificación. El mejor resumen para entender la justificación es Romanos. Si usted quiere entender un poco más de la justificación, lea Romanos. Romanos es una carta que Pablo escribe a esta iglesia, a estos cristianos que están en Roma, que al final es la carta con más saludos. Es la carta con más saludos. En los últimos capítulos Pablo saluda a un montón de gente, y salúdenme a este, y salúdenme al otro, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga a esta persona. Estaba saludando a un montón de gente porque había muchos cristianos que se habían mudado a Roma, cristianos que él había ganado para Cristo. Entonces esta carta nos habla muchísimo acerca de la justificación. Empieza a hablar del pueblo de Israel y cómo operó la justicia. Cómo operó la justicia en Abraham. Dice que su fe fue contada por justicia, ¿no? Porque él creyó, y él habla que él es el padre de la fe, y habla acerca de la justificación. Es un tema bien hermosísimo. Yo creo que no nos va a dar una predicación para hablar completamente de la justicia, pero yo quisiera, como su pastor, poner unas bases o unos fundamentos del conocimiento de la justicia de Dios, para que usted lo pueda tener presente de aquí en adelante, sea un fundamento de su fe, amén, y pueda conducirse con entendimiento, al menos en el nivel más básico. ¿Le parece bien? Al menos en la base y en el fundamento, tener un poco de entendimiento de la justicia, y poder ser aplicada en nuestras vidas, amén. Entonces, ¿cómo podemos entender la justificación? Vamos a responder esa pregunta: ¿cómo puedo entender la justificación? Esta predicación tuvo 7 puntos, luego tuvo 4 puntos, luego tuvo 11 puntos. Logré ponerla en 3 puntos. ¿Cómo? No sé, nomás Dios que me ayudó, por la gracia de Dios. Pero en 3 puntos vamos a tratar de resumir cómo puedo entender la justificación de una manera simple, de una manera aterrizada, ¿verdad? Que nos pueda ayudar. Primer principio de cómo puedo entender la justificación: ¿cómo me autopercibo? Es bien importante. Para entender la justificación, primero tengo que ver cómo me autopercibo, cómo me veo a mí mismo,
cómo me siento a mí mismo, ¿verdad? Cómo me percibo en mi vida. Y aquí es el primer problema con la justificación, y es que el primer problema con la justificación es que si yo me creo demasiado bueno o me creo bueno, entonces es muy difícil entender la justificación o la operación de la justificación de Dios en mi vida. ¿Por qué? Por cómo me percibo. Yo soy bueno. ¿Ha platicado alguna vez con alguien así? Que tú le quieres compartir de la palabra, pero ellos dicen, pero yo no he hecho nada malo. ¿Alguien le ha dicho eso? Pero si yo soy bien bueno, si yo nunca he hecho nada malo, ¿verdad? Y usualmente es el recurso que el hombre, ¿verdad?, que la carne utiliza. Oye, pero no, es que mira, Dios puede hacer la obra en tu vida. ¿Cuál obra? Si yo soy bueno, ¿verdad? Yo soy un pan de Dios, casi te dice la gente, ¿verdad? No, yo nunca he hecho nada malo, yo no he matado a nadie. Luego se van a los extremos, yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? Yo nunca he hecho nada malo. Y esa percepción, esa autopercepción que tenemos, muchas veces es la primera barrera para entender la justificación. Ahora, dentro de los creyentes, dentro de cristianos, también podemos caer en el error de autopercibirnos demasiado buenos como para entender la justificación de Dios en nuestras vidas. Y ese también es un riesgo y es un peligro. No hablo solamente de los de afuera, sino quiero que lo entendamos también los de adentro. Amén, los de la casa. A veces, amados, nos sentimos demasiado buenos, ¿verdad? No, yo también pensamos, yo no he hecho nada malo. No, yo voy a la iglesia. No, yo ya estoy ahí con mi familia. No, yo me porto bien, ¿verdad? Y esa manera de pensar muchas veces puede llegar a ser un estorbo en nuestro caminar con el Señor. Hay una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerda de esa parábola? Y hay tres personajes principales en la parábola, que son el padre, el hijo menor y el hijo mayor. El padre amaba entrañablemente a sus hijos. El hijo menor quería que se le diera su parte de sus bienes, y dice la Biblia que los malgastó. Se fue al mundo, ¿verdad? Y gastó el dinero con mujeres, y gastó el dinero en vicios, y después regresó a casa. Y luego la Biblia nos habla acerca del hermano mayor, y quiero que pongamos atención al hermano mayor, porque es de quien quiero que podamos hacer énfasis esta mañana. Dice Lucas capítulo 15, verso 25 en adelante, dice: su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No dice ahí cochino, pero también venía cochino, ¿verdad? Bueno, sano y cochino, pero esa ya es otra historia, ¿verdad? Bueno y sano, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasó con el hermano mayor? ¿Qué pasó con el hermano mayor? Se enojó. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Ahí vamos a ver la actitud del hermano mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba el padre. Mira qué hermoso amor de papá, ¿verdad? Le rogaba que entrase. Ven, hijo, ándale. ¿Por qué estás acá enojado, verdad? ¿Por qué estás acá todo molesto? Mas él respondiendo, por favor ponga atención a las palabras del hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo. Y luego mire lo que dice: no habiéndote desobedecido, nunca te he desobedecido. Y luego reclama y dice: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mire la percepción que tenía el hermano mayor. Yo lo merezco más que él, ¿cierto? Yo merezco más que me hagan a mí un cabrito, ¿verdad? A este cuate que hizo y mató todo, ¿verdad? Y desperdició todo. Y me llama la atención las palabras. Yo creo que pocas veces había recalcado en la palabra del hijo mayor,
Porque él abiertamente le dice: yo jamás te he desobedecido. Amados, siendo muy sinceros y siendo muy honestos, ¿usted cree que haya verdad en estas palabras del hijo mayor? ¿Habrá alguna persona que no desobedezca jamás? ¿Verdad que es muy difícil? Sobre todo los papás saben de qué estamos hablando. Los papás: ay, sí, no, yo conozco a mis hijos. ¿Verdad? Entonces entendemos que la percepción que tenía el hijo mayor le estorbaba para entender la obra del Señor en su vida. Ahora, en el contexto, el hermano mayor representa a los fariseos. Dice la Biblia que Jesús estaba sentado con publicanos, estaba sentado con la gente del mundo, y venían los fariseos y le reclamaban: este se sienta con prostitutas, se sienta con los publicanos, se sienta a comer con ellos. Y entonces el Señor dice que contó una parábola y habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo pródigo. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que esta palabra se la está dando a estos hombres, a los fariseos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que ellos se creían demasiado justos, demasiado buenos. Yo sí obedezco la ley, yo sí hago lo que le agrada a Dios, yo sí soy bueno, ¿no? Yo sí cumplo las leyes tal y como las dejó escrito nuestro padre Moisés. Y Jesús le dice: tu papá no es Moisés, tu papá es el diablo. Ay, Señor, ese era el pleito que se agarraba, ¿verdad? Jesús con los fariseos. No, pero el pan que descendió del cielo, decían los fariseos. Y Jesús le dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué está haciendo Jesús? Confrontando su propia justicia. Somos demasiado buenos, jamás te he desobedecido. Y ese es un problema que puede haber en el corazón también de la iglesia. Amados, nunca somos demasiado buenos. No podemos decirle al Señor como dijo este hijo mayor: jamás te he desobedecido, Señor. No os hagáis. Esta misma semana desobedeciste. Aleluya. Estos mismos días hemos fallado al Señor. Entonces, cuando una persona se autopercibe lo suficientemente buena, no puede recibir la justicia, no entiende la justicia de Dios, se bloquea con la justicia de Dios porque es buena. Ahora, podemos disfrazar la operación de Dios en nuestras vidas, que también es peligroso. Decir: no es que a mí ya Dios me cambió. Sí, es cierto. No es que a mí Dios ya me transformó. Amén, gloria a Dios, porque Dios no nos puede dejar igual. Pero yo no me puedo sostener de un evento, sino que me tengo que sostener de una operación continua del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Había un cantante allá en Tamaulipas que cantaba una canción que era su testimonio, ¿verdad? Y empieza en su canción, dice: yo era un borracho, yo era un tomador, yo era un mujeriego, y se agarra el hermano con una lista bien larga y todos con los ojos bien abiertos escuchándole. Yo no sabía si te edifica o te preocupaba la canción, ¿verdad? Y él empezaba a decir: yo era un mujeriego, pero hasta la canta con gusto, y uno dice: ay, hermano, ¿será que el Señor lo salvó de eso? O a lo mejor todavía trae matices, ¿verdad? En su corazón de eso. Pero a veces le damos tanta énfasis a lo que fuimos antes. Sí, antes éramos mucho peor, perversos y malvados. Y el Señor nos rescató y nos salvó. Había gente, entre otros, que se burlaba de Dios abiertamente, que se reía de Dios, que se reía de los cristianos, ¿verdad? Entonces éramos malvados y perversos en muchas cosas, pero Dios nos alcanzó. Ahora, ese evento de salvación, de operación de Dios en nuestras vidas, es algo continuo que yo debo de entender. Amén. Que si yo digo: no, es que yo antes era peor, ¿verdad? Yo me estoy justificando en mi propia justicia, sin entender que la justicia de Dios opera continuamente en mi vida. Amén. Si estamos entendiendo hasta acá, es muy importante cómo me autopercibo, cómo me veo. Amén. Nunca podemos llegar a decir: no, yo ya soy santo, ultrasanto, casi arcángel, ¿verdad? A mí nada más me falta flotar. No, porque eso nos convertiría en fariseos.
Nos convertiría en esos de la ley que eran celosos, pero al final de cuentas no tenían nada de espíritu. Jesús los confronta y les dice sepulcros blanqueados, ¿verdad? Tumbas bonitas prácticamente, les dice. Porque la tumba está muy bonita, muy decorada, pero por dentro está llena de huesos y gusanos y muerte. No hay nada en su interior. Jesús también recalca las palabras del profeta diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cómo me autopercibo es fundamental para entender la justificación. Amén. Nunca somos demasiado buenos, nunca somos demasiado obedientes. Tenemos que entender eso. En Romanos capítulo 10, verso 1 al 4, nos habla del problema del corazón. Habla de Israel, pero es un tema general, no solamente en el pueblo de Israel, sino también en nosotros. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento, porque ignorando ¿qué? La justicia de Dios y procurando establecer ¿cuál? La suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí Pablo está hablando de un problema que tiene el pueblo de Israel, y es que dice: es que son celosos de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios, las cosas de Dios, están metidos, le echan ganas, pero ignoran la justicia de Dios. Y ese es un problema que podemos tener nosotros como creyentes también. No es que yo me esfuerzo por ser bueno, yo me esfuerzo por portarme bien. Todo esfuerzo que yo quiera hacer en mis propias fuerzas, la Biblia lo toma como una propia justicia. Ahorita estamos leyendo, por ejemplo, Job. ¿Están leyendo el plan de lectura? Los poquitos que estamos leyendo el plan de lectura, estamos leyendo Job. En Job, Job hace discursos delante de Dios. Y los discursos de Job son muchas veces autojustificación. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero Señor, yo nunca hice nada malo, pero Señor. Ya nos vamos dando cuenta cómo Dios va escuchando las palabras de Job y las palabras de sus amigos, que también esas es otro tema, ¿verdad? Sus amigos: no, porque pecaste, por eso estás así, ¿verdad? Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Pero los amigos de Job pensaban así. Pero Job tenía una autojustificación. Ahora llega un punto donde Dios habla a Job y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando puse los animales? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Cuando yo puse el fundamento y los cimientos de la tierra. Cuando estaba hablando de eso, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me aborrezco, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Job se da cuenta que su autojustificación dejó de ser suficiente y ahora necesita al Señor. Amén. Ese es el punto de la percepción que debemos de tener nosotros. Cómo me percibo es fundamental para entender la justicia de Dios. Amén. Yo necesito saber que yo no puedo establecer mi propia justicia. Ahora, ¿cómo sé que he caído en una autojustificación? ¿Verdad? Porque podemos pensar: no, pero pues ese tema no es para mí, pero mejor la próxima semana vengo para ver de qué predica el pastor. No, este es para todos nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican estas cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Tú que juzgas, ¿cómo sé yo que practico mi propia justicia? Y es cuando empiezo a juzgar a los demás, cuando empiezo a juzgar a otros, cuando empiezo a decir: él sí está mal, yo no. No,
cuando empezamos a justificarnos con algo malo que nos pasó y decimos, pero hay otros peores. No, pero bueno, yo hice esto, pero hay otros que sí, eso sí para que veas. Y empezamos a autojustificarnos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Tú que juzgas a otros, también serás juzgado. ¿O no te das cuenta de la benignidad, longanimidad de la obra de Dios que guía el arrepentimiento? Entonces, cuando yo empiezo a juzgar, yo empiezo a establecer mi propia justicia. Apunta esto: cuando yo determino lo que es bueno y es malo. Yo, desde mi trasfondo, desde mi cultura, desde mi conocimiento, desde mi carne, digo lo que está bien y lo que está mal. Cuando yo empiezo a juzgar así, amados, ahí empieza el problema en el corazón de la autojustificación. Cuando yo empiezo a decir lo que no, eso está bien, no, eso está mal, no, porque se hace así, no, porque se hace así. Ahora, en cosas también del reino, ¿por qué predica así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué hace así? Amados, no somos nadie para juzgar a otros. Tenemos que tener mucho cuidado, amén, de cómo nos juzgamos. Y ahora, en relación entre hermanos también, no, ese es demasiado santo, ¿verdad? Una vez estábamos platicando con unas personas y yo, de otra iglesia, otro lugar, amén, no voy a pensar que de aquí, no sea chismoso, de otro lugar, y estaban ahí platicando y yo admiro mucho a una persona que ora muy temprano en las mañanas todos los días. Entonces yo hago un comentario y digo, oye, qué bendición este hermano, ¿verdad? Que ora todos los días. Y dice, no, hombre, es bien religioso, cae mal. Ay, Señor. Y yo sí, gracias, hermanita. Yo dije, ay, Señor, ¿qué concepto tiene de las personas? Ahora, yo conozco a esa persona a la que dicen que cae mal, ¿verdad? A lo mejor fue un comentario entre broma y broma, ¿verdad? Y a lo mejor fue un comentario así por encimita, pero es una percepción que la gente tiene. Es muy religioso. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Está juzgando. Se está poniendo en una situación de juicio. Y él tiene su propia justicia. Porque para él orar en la tarde es suficiente y es su propia justicia. Pero el que ora temprano en la mañana es un religioso, es su propia justicia. ¿Me explico? Entonces, aún dentro de las cosas de iglesia, de Biblia, de conocimiento, también eso es peligrosísimo. Yo he estado estudiando en los últimos años licenciatura, ahorita estoy estudiando maestría en teología y estoy un montón de conocimiento y un montón de cosas que estamos aprendiendo en la escuela. Y una de las cosas con las que he estado lidiando es con el conocimiento de causa. Y un maestro nos dijo, con mucha sabiduría, antes de empezar un curso, nos dijo, miren, en el momento que ustedes, al conocer más a detalle la palabra de Dios, empiecen a juzgar a otros, sálganse de la escuela. Cierren el curso, porque esto no sirve para juzgar a otros ni para corregir a otros. Sirve para encaminar correctamente y sanamente. Así dijo un maestro que nos dio una clase de Nuevo Testamento. Y se me quedó muy grabado y dije, ¿por qué pensará eso? Hermanos, llegó un tiempo donde hasta las canciones de alabanza, yo decía, no, eso está mal dicho. Yo decía, no, eso no. ¿Por qué cantan eso? ¿Por qué cantaba eso yo? ¿Verdad? Ahora, canciones y coritos muy lindos y canciones muy, muy bonitas de alabanza que a lo mejor tienen algún detalle teológico. Pero después entendí algo. Dios establece su propia justicia, amén. Ahora, no vamos a cantar nada incorrecto, ni nada pecaminoso, ni nada que nos lleve al infierno. También hay que ser muy claros con eso. Hay doctrina básica y hay doctrina sistemática que no se puede mover, es inamovible. Hay creencias de nuestra fe. Jesucristo murió por nosotros, resucitó el tercer día, ascendió a los cielos y regresa pronto. Lo creemos firmemente, amén. Entonces no vamos a cantar tampoco herejías, pero hay canciones que tienen detallitos teológicos, no le voy a mentir. Y esos me calaban en el oído. Y eso, en lugar de
¿Ha visto las emociones del Facebook de me encanta, me enoja? Yo tenía una que decía me enfarisea. No, esa me enfarisea esa canción. ¿Cómo es que estamos cantando eso? Y después el Espíritu Santo me llevó a recordar las palabras de mi maestro y me dijo: en el momento que empiece a juzgar, sálgase de la escuela. Yo le mandé un mensaje a mi maestro y le dije: maestro, mire, me está pasando esto y esto y esto. Y me dice: bueno, sálgase de la escuela. No, es que yo quiero seguir estudiando. Entonces ya no juzgue, deje que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. ¿Pero qué hago? ¿Dejo de cantar la canción? No, usted cántela. ¿Usted cree el espíritu y el sentido de lo que está cantando? Cántelo. ¿Tendrá errores teológicos? Usted tiene más, me dice el maestro, usted tiene más errores teológicos. En su último trabajo que me mandó y nos dijo: ay, ya, déjela. Entonces, cuando nos empezamos a creer demasiado buenos, yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí me congrego, yo sí, empezamos a autojustificarnos y no podemos establecer nuestra propia justicia. Amén. No podemos decir lo que está bien o lo que está mal. De eso se encarga Dios, solamente Dios. Ese problema lo venimos arrastrando desde el Edén, desde el huerto. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, que no debían de haber comido, que Dios les pidió que no lo comiesen, la Biblia dice que adquirieron conocimiento del bien y del mal, porque era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ellos comen, conocen el bien y el mal. Y desde entonces el ser humano ha querido dictar lo que es bueno y lo que es malo, y lo quiere hacer ante su propia justicia en lugar de lo que Dios establece que es bueno y que es malo. Entonces, que Dios nos ayude a poder entender eso, ¿ok? Entonces, primer paso: ¿cómo me percibo? ¿Cómo me veo a mí mismo? Amén. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo puedo resolver el caso de no sentirme superior, de no sentirme mejor? Y es con una visión correcta, con una visión centrada, constantemente cercanos al Señor, con corazones rendidos a Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, Pablo lo establece de una manera muy hermosa. Él dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Podemos decir amén a esa palabra? No es una palabra muy común. Usualmente cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, ¿verdad? Y todos somos inútiles. Ay, no sé si decir amén a eso, ¿no? ¿Verdad? Pero esa es una visión correcta. Ahora, no nos vamos a ir al extremo de no sirvo para nada, yo soy un pecador, yo no, tampoco eres el gusano de Jacob, tampoco. Tenemos que tener una visión centrada y sana de nosotros mismos. Amén. Si la Biblia dice no hay justo ni aun uno, yo puedo creer que por medio de la justicia de Dios Él me hace justo. Si la Biblia dice no hay quien entienda, yo voy a buscar con todo mi corazón entender e inquirir en su palabra y en sus mandamientos. Si dice la Biblia no hay quien busque a Dios, hey, ¿qué crees? Yo voy a ser de los que buscan a Dios. Yo voy a ser de los que le buscan. Amén. Si dice todos se desviaron, ¿qué voy a hacer? Entonces me voy a tratar de mantener en el camino por la gracia de Dios y por la justicia de Dios. Dice aquí, todos se hicieron inútiles, pues me voy a poner a trabajar para no ser un inútil, ¿verdad? Me voy a poner a servir al Señor y a estar ahí moviéndome en la obra de Dios. No hay quien haga lo bueno, yo sé que todo esto es verdad. Yo sé que no hay quien haga lo bueno, yo sé que todos se desvían, yo sé que no hay justo, pero también creo en la obra del Señor Jesucristo en mi vida, que puede operar para cumplir su propósito. Amén. Ahora, eso me lleva al siguiente punto para entender la justificación, y es que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, el pasaje más famoso acerca de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la fe en Jesús, es lo que yo le creo a Jesús, lo que me justifica. Amén. No son mis obras. Yo no le puedo decir a Jesús: Señor, yo sé que moriste por mí porque soy tan bueno, Señor, yo sé, que no te pudiste resistir a mí. No podemos justificarnos de esa manera ante Dios. Simplemente tenemos que, por la fe, creer que Él nos justifica. Por la fe, creer que Él murió por nosotros. Por la fe, creer que Él, ¿verdad?, dio su vida por nosotros. Es más, Romanos también lo dice. Dice que siendo aún pecadores, Él dio su vida por nosotros. Qué hermoso es esto. Esa es la justificación. Porque no había quien buscar a Dios, pero Jesús buscaba al Señor y nos enseñaba y nos guiaba el camino para buscarlo. No había justos, pero Él nos hizo justos por medio de su sangre y su sacrificio. Pero ¿cómo obtengo esta justificación? Por la fe. Yo le creo al Señor. Entonces yo me posiciono, yo me pongo en un lugar, amados, de entendimiento de quién soy yo. Amén, que necesito del Señor. Y me pongo en esta necesidad constante de Dios. Todos los días yo necesito al Señor. Todos los días necesito su gracia. Todos los días necesito de su misericordia sobre mi vida. Yo creo, por la fe, yo creo. Y eso dice la Biblia que me justifica, es en Cristo Jesús. Amén. Yo creo en la obra del Señor para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Si lo pueden poner en traducción viviente, va a servir mucho más. En traducción viviente dice la escritura así: pero ahora, si quieren verlo en la pantalla, pero ahora, tal como se prometió, bueno, no lo han puesto, ¿verdad?, en NTV. Si no se la voy leyendo, ahorita lo siguen en la pantalla. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado, ahí está, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Aquí es importante porque acuérdese que para ellos la justificación es lo que hacías. Si yo hago cosas buenas, yo soy justo, ¿no? Pero Pablo está planteando la realidad de que somos justos por Jesús, no por lo que hacemos. Entonces dice que aquí, en los escritos de los profetas y de Moisés, Dios nos mostró cómo podemos ser justos sin cumplir las exigencias de la ley. O sea, si yo hago estas cosas, entonces yo soy bueno. Si usted se da cuenta, la ley es imposible de cumplirse al pie de la letra. ¿Se ha dado cuenta alguna vez de eso? Si usted lee Levítico, y si no es imposible, es muy difícil de cumplir al pie de la letra. ¿Por qué hace esto Dios? Porque le quiere mostrar al pueblo que no pueden. Entonces tiene que venir Jesús para decirnos cómo se hace y cómo podemos, y es completamente dependiendo de el Señor. Y Jesús lo enseñó siempre, ¿cierto? Lo que hago ver a mi Padre. Él buscaba temprano al Señor, Él estaba en constante comunión con Dios. Entonces Él dependía de Dios, y eso se estaba enseñando a sus seguidores, a sus discípulos. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuera. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar
su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Listo, mejor explicado no se puede. ¿Cuándo soy justo? Cuando creo que Cristo murió y derramó su sangre y murió por mí. Amén. Yo no me creo justo cuando hago cosas buenas, cuando me porto bien. Si me porto bien es porque la justicia de Dios operó en mí y porque su misericordia operó en mí, y para Él es la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Si leí la Biblia completa, no lo hice por mí mismo ni por mis méritos, sino porque Él me guió. Él es el que puso el querer como el hacer por su buena voluntad en mi vida. Y eso es lo que me sostiene cada día. Amén. Entonces, la fe en el Señor es la que me lleva a la justificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es aquí, amados, es aquí este punto, el central del entendimiento de la justificación. ¿Cómo me percibo? Y el entendimiento en fe de la obra de Cristo en mi vida. Amén. El entendimiento de fe de la obra de Cristo en mi vida. Y número 3, ¿cómo entender la justificación? La justificación es un camino que recorremos. Es un camino que recorremos. Es una actitud, es un comportamiento continuo, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras capacidades, sino por medio de la obra de Cristo en nosotros. Amén. Entonces es un camino que recorremos. Quiero que lea por favor Isaías capítulo 26, versos 7 al 13. Este pasaje es hermosísimo, hermosísimo. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: el camino del justo es ¿qué? Rectitud. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, que dice: te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y aquí en esta porción, es lo que el Señor ha estado ministrando en las últimas semanas para entender más de la justificación y por qué es importante la justificación. Mire, hemos entrado ya de tiempo atrás, pero hemos entrado en un mayor anhelo y deseo por la presencia de Dios, mucho mayor. Yo sé que esta situación en la familia no es ninguna casualidad. Yo sé que tiene que ver con quebranto y con obra de Dios en nuestros corazones también. Yo estoy seguro de eso, estoy convencido de eso. Yo lo percibo en el Espíritu. Y hemos caminado en este anhelo de la presencia de Dios y de ver obra de Dios y de ver milagros y de ver maravillas y de que se desate la gloria de Dios entre nosotros. Es un anhelo y un deseo que ha estado constante ya de tiempo atrás para acá. Pero me ha llamado mucho la atención cómo el Espíritu Santo nos ha ido guiando de una manera muy linda, muy sana, para ese anhelo y ese deseo, para que vaya creciendo y se vaya entendiendo mucho más. Yo creo que Castillo del Rey Cancún va a ser un lugar donde la gloria de Dios se desata semana a semana, donde Dios se manifiesta con poder entre nosotros y donde milagros suceden, donde yo estoy seguro que eso está muy cerca y ya está sucediendo, Gracias al Señor por eso. Pero
creo que juntamente con ese anhelo y deseo, Dios nos está poniendo fundamentos bien firmes de cómo mantenernos y no desviarnos. Porque hay un riesgo en el que podemos caer al inclinarnos hacia esa vida de milagros, maravillas y todo explosivo y todo maravilloso. Y hay un riesgo, y es que el corazón se nos puede desviar. El corazón se nos puede apartar. Y hay que cuidar el corazón sobre todas las cosas, porque de él emana la vida, dice la Biblia. ¿Cierto? Entonces, orando al Señor, dice: Señor, bueno, pues ¿cómo nos anclamos para que cuando se desate la gloria nos permanezcamos? ¿Verdad? Y el Señor ha ido trayendo entendimiento, y una de las cosas que ha estado recalcando es por mi hijo, es por mi hijo, es por mi hijo, es por mi hijo, es por mí. Cuando oramos por alguien decimos: en el nombre de Jesús. Y luego hasta los niños saben, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y los niños: amén, ¿verdad? Y uno estaba orando con mis sobrinos y decía: en el nombre de Jesús. Y gritaron ellos: amén. Te queremos pedir, Señor, que tú... Ay, no era amén todavía, ¿verdad, tío? Los engañé en la oración, porque siempre saben que el nombre de Jesús, después de ahí sigue el amén. Pero ¿por qué decimos en el nombre de Jesús? Porque Jesús enseñó y dijo: hasta ahora no han orado en mi nombre, pero cuando oren en mi nombre, empieza a contar. Cuando yo entiendo la obra de Jesús y que es por Jesús, eso me ancla al piso. Eso me ancla al piso. Porque acá nadie va a obtener protagonismo sino solamente el Señor. Y aquí no van a ir a buscar al pastor Josué, ni a la pastora Alejandra, ni a la hermana Blanquita, ni al hermano, ni a la hermana, ni al grupo de alabanza, porque Dios va a levantar el grupo de alabanza, Eric. Agárrate. Ya Dios me dio 3 canciones. 3 canciones. Ya las escribí. Ya las musicalicé. Ahí va. Y es un testimonio del Espíritu de lo que Dios quiere hacer. Ahora, la gente no va a venir a escuchar un concierto de Castillo del Rey, Cancún, worship. Tenemos que anclarnos bien. Es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús. Por eso oramos en las mañanas todos los días, porque es por Jesús, porque necesitamos a Jesús. Por eso nos levantamos temprano el jueves, porque necesitamos a Jesús. No para que nos dé, no para que seamos, no para que, Señor, quiero ser famoso. No. Jamás ha estado en mi corazón eso. No lo buscamos siquiera. Tenemos que entender que es por Jesús. Y la Biblia dice: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Cuando yo leía así, yo dije: somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Señor, te hemos esperado aquí. No hemos querido hacer nada por nuestra propia cuenta. No hemos querido hacer nada para aventar fuegos artificiales y decir: somos el Castillo del Rey Cancún, mira lo que logró. No, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria, mire qué glorioso, son el deseo de nuestra alma. Diga: somos nosotros. Te hemos deseado, Señor, con mi alma. Mira lo que dice: te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, me seguiré levantando los jueves en la mañana. Aleluya. Madrugaré en buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden. Ahí está. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová,
Dios nuestro. Otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Cuando dicen amén. Te he deseado, Señor. Y este es el peligro. Dice, los malvados han hecho cosas malas, han hecho iniquidad en tierra de rectitud. No se dan cuenta que tu mano está alzada. Entonces, ¿por qué entender la justificación? Porque yo creo en lo que está por delante para Castillo del Rey Cancún. Yo creo en lo que está para nosotros como iglesia. Yo creo en la expansión de su reino en medio de nosotros como familia y como iglesia y en la ciudad. Yo creo que Dios tiene algo grande y viene por algo grande en medio de nosotros, amados. Pero tenemos que ver que su mano está levantada. Tenemos que ver que Él está en medio de nosotros y que el camino del justo es rectitud. Tengo que ver en dónde estoy pisando, hacia dónde voy, cómo voy. Amén. Y saber una vez más, es por Jesús. Es por Jesús. Es por su Espíritu. Es por su obra. Es por su sangre. Es por su amor. Cuando dicen amén a eso. Entonces, anhelando y deseando cada día y buscándole todos los días, amados, vamos a permanecer en este camino. Acuérdese, la justificación es un camino que recorremos y caminamos todos los días por él y no podemos apartarnos. El camino del justo es rectitud, amén. Y en el deseo del Señor está nuestra alma y nuestro corazón. Cuando dicen amén, damos gracias al Señor esta mañana. Póngase de pie en su lugar y oremos juntos.